Esta es una cápsula de Semojal, información importante para ti en pequeñas dosis prescritas por el experto. Buen día. Hoy nos encontramos nuevamente para platicar en esta ocasión con el doctor Luis Antonio Mellón, quien es hematólogo. El doctor Mellón fue egresado del Instituto Nacional de Nutrición en el 86. Trabajó como profesor de titular en el Hospital Siglo XXI, del cual ya es jubilado. Actualmente trabaja en el medio privado en el ABC en la Ciudad de México. Y pues hoy lo tenemos para que nos dé una pequeña charla sobre un tema muy útil en nuestra especialidad de ortopedia. Buen día, doctor Millón, ¿cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted por compartir con nosotros sus conocimientos. Doctor Millón, ¿nos puede hablar usted qué tan frecuente es la enfermedad tromboembólica venosa en la cirugía ortopédica? Sí, con mucho gusto. Bueno, antes de hablar de cifras, me gustaría decir que esto ha cambiado con el tiempo. Si uno lee publicaciones de por ahí de hace unos 20 o 30 años, uno verá que la trombosis venosa era extremadamente frecuente, pero esto ha cambiado porque se tiene mejor conocimiento de los factores de riesgo. La cirugía se hace de una forma mucho más eficiente y segura, pero sobre todo porque se ha evaluado la trombosis de diferente forma. Antes se evaluaba la trombosis asintomática, en donde a todos los pacientes que se les daba o no se les daba un tratamiento, se les hacía un ultrasonido y un estudio de radioisótopos con fibrinógeno para ver las trombosis asintomáticas. Pero estas no tienen realmente tanta importancia clínica, son las trombosis sintomáticas las que lo tienen. Entonces, si tomamos en cuenta solamente las trombosis sintomáticas, que son las que pueden causar un problema clínico e incluso favorecer el tener una embolia pulmonar, la frecuencia es menor, alrededor del 4%. Esto estamos hablando de cirugía ortopédica mayor, en donde el riesgo es más alto. En otras cirugías ortopédicas menores, una artroscopía, una cirugía de tobillo, etcétera, la frecuencia es mucho menor. Entonces, esto es importante de decirlo, y también hay que decir que, bueno, la frecuencia de la trombosis cuando se usa algún procedimiento farmacológico o mecánico para reducirla, pues es bastante eficaz y la reduce en un 50 a 60%. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, y antes de hablar farmacológicamente sobre medicamentos para prevenir esta condición, ¿existen medios no farmacológicos para tratar esta patología? Sí, existen los llamados métodos mecánicos, que son básicamente el uso de medias elásticas y la compresión neumática, entre algunos otros. Las medias elásticas no son una buena alternativa en la cirugía ortopédica, sobre todo, desde luego, de los miembros inferiores, que es donde hay más riesgo, porque es complicado, causa algunos problemas en la piel, etcétera. De tal forma que lo que más se utiliza son los métodos mecánicos, ya sea la compresión neumática intermitente tradicional. También hay una bomba a nivel de los pies que comprime la planta de los pies, y esto favorece la circulación venosa, pero es menos conocida que la compresión neumática intermitente. ¿Qué tan eficaz es este método? Es bastante eficaz, muy semejante a la eficacia que tiene algunos métodos farmacológicos. El problema básicamente es el costo, no es un procedimiento tan barato,
y es un poco molesto para los pacientes. El hecho de que se esté comprimiendo los miembros inferiores no es muy agradable, y además cuando hay cirugía de una extremidad inferior, pues en esa extremidad no se puede aplicar la compresión, se tiene que hacer en la contralateral. Esto ayuda, sí ayuda, porque un 20% más o menos de las trombosis son en la pierna contralateral, no en la de la cirugía, pero es un método que puede ser útil, por supuesto, cuando hay alguna contraindicación para usar la profilaxis farmacológica. Y esto, entonces, pues debe ser conocido por todos quienes realizan este tipo de cirugía. Y también decir que en nuestro país, ya en varios hospitales, lo que se hace es que se rentan estos equipos, porque era muy difícil que los comprara el paciente, etcétera. Entonces ahora el hospital los renta por el número de horas o de días que se utilizan, y esto es mucho más accesible. No quiero terminar sin decir que afuera de la prevención mecánica hay otras prevenciones muy importantes, que son mantener hidratado, bien hidratado al paciente, el que pueda levantarse a caminar de forma temprana, la ambulación oportuna es muy importante, la movilización inclusive pasiva o activa previa a la ambulación también nos ayuda a reducir la frecuencia de trombosis. Muy bien, doctor. Pues interesantes esos conceptos. Sabemos pues en ortopedia que entre más rápido rehabilitemos y paremos a los pacientes, eso va a disminuir esos riesgos, ¿verdad? Y hablando ya Correcto. algo farmacológicamente, doctor, las preguntas, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué nos puede recomendar usted del tratamiento farmacológico? Sí, cómo no. Pues bueno, tenemos afortunadamente diversos medicamentos antitrombóticos y anticoagulantes para la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa. En la cirugía ortopédica, tradicionalmente los que se han usado más son las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina y como la nadroparina que tenemos en nuestro país, que son moléculas muy semejantes. La que tiene más experiencia es la enoxaparina, y la dosis habitual es de 40 miligramos cada 24 horas. Eh, eh, Reduce de forma bastante eficaz un 50 a 60% el riesgo. Y aquí quiero decir que ningún procedimiento reduce el riesgo a cero. Tenemos una muy buena reducción de más de la mitad, pero ninguno la reduce a cero. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Tenemos otros medicamentos como son los anticoagulantes directos, que ahora, bueno, pues están muy de moda porque son los más nuevos. Se han usado con éxito también en la cirugía ortopédica mayor. Estamos hablando, insisto, sobre todo de la cirugía ortopédica mayor, reemplazo de cadera y de rodilla y fractura de cadera. Básicamente de esos tres estamos hablando. Entonces, los anticoagulantes directos son eficaces, también son seguros, tienen un poquito más de tendencia hemorrágica, sobre todo el rivaroxaban en el caso de la cirugía ortopédica que otros, pero realmente el riesgo es mínimo. Y hay otro tercer medicamento que, aunque es derivado de la heparina, no es exactamente una heparina biológica, es algo sintético, que es el fondaparinux, que también es muy útil en este tipo de cirugía. Es también muy eficaz, aunque también tiene una ligera mayor predisposición a hemorragia. Ya veremos en un momento por qué es esta tendencia hemorrágica mayor o menor. Pero debemos decir, sí, que los anticoagulantes directos están probados solamente en el reemplazo de reemplazo total de cadera y de rodilla, no en fractura de cadera. Los anticoagulantes directos no están probados en esta indicación, cosa que sí está probado las heparinas de bajo peso y el fondaparinux, incluso la heparina no fraccionada. Ahora Mm, bien, en esta misma pregunta tenemos prácticamente dos incisos. Esto es, ¿en qué momento usar la prevención en la cirugía? Y esto es un factor fundamental.
eh, eh, a los que estamos a favor de la cirugía, yo con mis amigos de cirugía ortopédica o de otros cirujanos, siempre comentamos, bueno, siempre hay un riesgo mayor de hemorragia cuando uno usa un antitrombótico. Esto hasta ahora es así. En un futuro, quién sabe, tendremos a lo mejor otro tipo de anticoagulantes, pero ahora siempre hay un riesgo pequeño, pero lo hay. Entonces, antes se hablaba de que hay que disminuir la trombosis, no importa el precio. Ahora no es así. Si esto implica un mayor riesgo de hemorragia porque el paciente tiene riesgos específicos de hemorragia, hay que tener cuidado y mejor no usarlo, usar una profilaxis mecánica. Entonces, es muy importante evaluar el riesgo de trombosis. Si el riesgo es alto, pues hay que usar inclusive un medicamento antitrombótico, como estos que acabamos de decir, pero siempre evaluando el riesgo de hemorragia. Y el momento de usarlo es fundamental. Siempre se recomienda no usarlo antes de 6 horas del procedimiento quirúrgico. Entre más cercano lo usamos, 6, 8, etcétera, el riesgo de hemorragia es mayor y la eficacia es mayor también. Por eso la enoxaparina tiene menos hemorragia que el fondaparinux y que el rivaroxaban porque se usó 12 horas después. En cambio, los otros se usaron 6 horas después. Entonces, yo siempre digo, bueno, el riesgo de hemorragia se relaciona con el momento de la cirugía, pero el riesgo de la trombosis siempre existe en las siguientes horas. Entonces, si se va a dar profilaxis y hay riesgo de hemorragia, no se dé a las 6 horas, incluso no a las 12, pero a lo mejor a las 24 horas ya se puede dar, y esto protege al paciente sin exponerlo a tener una hemorragia importante. Y dos preguntas más, doctor Mellón. ¿Cómo no? ¿Cómo sabremos como ortopedistas qué pacientes tienen riesgo de hemorragia? Sí, es una muy importante pregunta. En general, hay algunas como escalas para evaluar el riesgo de trombosis y de hemorragia, pero como todas las escalas en medicina, la medicina pues no es una ciencia exacta. Entonces, estas escalas ayudan, pero generalmente es sobre todo el sentido común. Es decir, un paciente, es decir, el riesgo de hemorragia tiene que ver con el procedimiento. Si el procedimiento es un procedimiento donde hubo una hemorragia transoperatoria, el paciente tiene más riesgo de tener posteriormente una hemorragia y eso hay que tomarlo en cuenta para el momento de usar el anticoagulante. Luego también, si uno tiene que reoperar, el riesgo en una reintervención de hemorragia es más alto que cuando es la primera intervención. Claro, una cirugía con mayor dificultad también puede tener más riesgo de hemorragia y en particular los pacientes de edad avanzada tienen algunos factores de riesgo. Es importante saber si el paciente en otra cirugía tuvo alguna hemorragia, si tiene algún problema gastrointestinal de gastritis, de úlcera péptica, etcétera, que puede favorecerse la hemorragia con los anticoagulantes. Y si tiene anemia, la anemia es algo que puede favorecer la hemorragia porque los eritrocitos tienen que ver también con la coagulación. No tenemos tiempo para explicar esto, pero un paciente con anemia tiene un poco más riesgo de hemorragia, entonces por eso es ideal que entre con una cifra de hemoglobina adecuada. Esos en general son los factores de riesgo. Claro, si un paciente es hipertenso, pues debe de controlarse la hipertensión para que no vaya a tener una hemorragia cerebral por un pico hipertensivo, etcétera. No creo que con eso podemos contestar la pregunta. No, son datos muy interesantes, lo cual le agradecemos, doctor Mellón. Por último, es una pregunta así breve. Fíjese que en unos congresos yo que tomé mencionaban, bueno, sabemos que la cirugía mayor, como usted dice, se debe anticoagular hasta 30 días, las cirugías de cadera y de rodilla, pero había algunos hematólogos que consideraban que si el paciente empezaba la deambulación pronta, este tiempo se podía cortar. ¿Usted qué opina de esto? Ya sería la última pregunta, doctor Mellón. Sí, yo creo que es muy importante la pregunta porque se trata, insisto, de proteger al paciente de la trombosis sin exponerlo a una hemorragia. El problema con los pacientes que se van a casa es que muchos de ellos
no se les da la indicación de que no estén demasiado tiempo en reposo. Los pacientes se asustan porque piensan que si apoyan el pie se les va a dañar la prótesis, etc. Entonces, las indicaciones del cirujano ortopédico son muy importantes para que el paciente no esté tanto tiempo en reposo. Y por supuesto, en la cirugía de cadera es donde se forman trombos más grandes y donde hay más riesgo de tener embolia pulmonar. Y por eso es que en este tipo de cirugía es donde se recomienda un tratamiento más largo. Pero debo de decir, aprovechando esta pregunta, porque también es un tema muy controversial, el papel de la aspirina en la cirugía ortopédica. Y esto también ha cambiado desde que se usaba y luego se prohibió, que no servía para nada, y ahora nuevamente tiene un segundo aire. No es un medicamento que sea tan eficaz como un anticoagulante, pero por ejemplo lo que se puede hacer es dar un tratamiento inicial con un anticoagulante oral o con una heparina o con fondaparinux, y posteriormente en el tratamiento ya extendido usar aspirina. Y esto se ha visto que puede ser una forma útil y segura de proteger a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. El Colegio de Ortopedia de Jalisco le agradece por esta información médica que nos proporciona, porque déjeme decirle que estas cápsulas informativas no solo las escuchan médicos, sino personas que están interesadas en su salud. Le agradecemos, doctor Millón, esta entrevista y le deseamos un excelente día. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes, es un placer. Buenas tardes.